y luego hacer zoom en momentos concretos, ¿no? Oye, este último mes que hemos tenido el Helpful Content Update, el Core Update de agosto, ahora estamos en otro, ahora el Spam Update y tal, oye, pues intentar analizar en momentos concretos qué está pasando, ¿no? Pero al final es fundamental para cualquier área del SEO que estemos trabajando, medir lo que pasa, ¿no? Que yo creo que es una parte que no se valora de un SEO cuando estamos trabajando sobre todo con clientes, ¿no? Que al final tú le estás cobrando a un cliente por hacer una serie de cosas, por conseguir unos resultados. Y si tienes que rendir cuentas de decir, oye, he hecho este mes esto, esto y esto, hay una parte que no se ve. Es la parte de las horas que dedicas a mirar simplemente una gráfica, a pensar en qué podía estar pasando y a pensar, a ponerte frente a la pantalla y decir, voy a pensar qué podría estar pasando, voy a pensar en base a lo que estoy viendo en las métricas, qué conclusiones saco y qué hago con esas conclusiones, ¿no? Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Jinjam Podcast, un programa de SEO y marketing para negocios locales. Temporada 3, episodio 6, analítica y SEO local. Para hablar de estos temas, como siempre, a mi lado, el gran Eduardo Laborda. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa, Matt? ¿Cómo estás? Una semana más. Pues muy bien, me gusta porque me acabo de fijar que hoy es 6 de octubre, el día que estamos grabando este episodio, y es el episodio 6, así que me está transmitiendo buena vibra esto de que coincida, no sé a ti, pero a mí me mola. Pero ya lo has hecho mal. Como influencer de la televisión, ya sabes que nunca se puede decir en el día en que estás, porque luego esto se ve en otro día, tal y que cual. Buah, Y si allá, supieras, el otro día entré a ver las estadísticas y todavía hay gente viendo episodios de que grabamos en abril. Imagínate. madre Un mía. saludo a los que nos ven 6 meses después, un año después. ¿Qué tal, Esperemos Edu Dave? para que cuando me estés escuchando, pues yo siga aquí, ¿no? No en este episodio, pero sí vivo, que es lo importante. Hablando de estar vivo y de hacer muchas cosas, ¿qué ha hecho esta semana el gran profesor Laborda? Pues esta semana le he dado caña a los copies, Los porque copies. Tú le pensé, das muchas cañas a los copies, ¿eh? Tú y los copies tenéis ahí una relación amor-odio, me parece a mí. no, estaba pensando, joder, es que esta gente, pobrecillos, ¿no? Que cada día utilizo más la IA y menos a los redactores. Digo, y como ya habrá mucha gente, entonces digo, seguramente parte de su mercado se está esfumando, pero tranquilos, que yo tengo la solución para vosotros. Y entonces dije, voy a hacer una clase para, para servicios dentro de ese local que pueden ofrecer los copies, que son una auténtica maravilla, que van a hacer panoja y lo mejor de todo para ellos, no para mí, es que lo van a hacer mejor que nosotros, porque al final ellos saben de persuasión, saben cómo vender, saben mucho más cómo generar esos textos que luego en la ficha realmente convierten, porque es muy bonito estar en primera y segunda posición, pero si luego tu ficha no convierte, pues poco hacemos con eso, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una clase muy enfocada a todas las posibilidades que tienes cuando eres copy dentro del mundillo del SEO local y creo que quedó bastante chula. Mm. Sí, además mola porque da la impresión, ¿no? De que los copies, pues como que se pelean mucho, pelear de manera figurada, ¿no? Para conseguir visibilidad y atraer a clientes a través de Twitter, LinkedIn, distintas redes sociales, pero como que piensan que el SEO local quizá no es un medio de captación para ellos, pero hombre, si tú mismo haces la búsqueda de copywriter en Madrid, vas a ver que hay local pack Ahí está y Gemma fichas. Popera. Que Mapopera, la mejor copy de Ahí todo está. Madrid. Ojito, cuidado. Pues sí, al final es una fuente bastante interesante para captar leads y luego pues ellos toda la parte de conversión lo van a tener más fácil que el resto. Oye, Total. pues mola mucho, ¿eh? Y ¿sabes otra cosa que mola mucho? El Empieza por C. que Empieza por C. 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 ¿Torrendo? No. ¿Correndo? No. Corresnos, uf, Co- casi, venga, está cerca. Koyak. Ah, hombre, por supuesto. Hombre, Koyak. Macho. Hostia, ha salido hoy una pregunta dentro de la academia que, bueno, salió ayer, pero la he contestado yo hoy. Joder, que la gente pregunta, ¿pero Koyak funciona solo en España o funciona en todas partes? Y ha contestado el amigo Sergio diciendo que no, que Koyak funciona donde, mientras que haya fichas, Koyak funciona. Y me acordé, digo, yo lo estoy utilizando en Australia, fíjate que no está cerca,
Ojo, Y me ¿qué está... estarás haciendo tú por Australia viviendo con Kojak? Algún día lo contaré. Ayer se lo conté a los copies. Digo, bueno, como este episodio no lo va a ver mucha gente, porque la gente va a decir, no, yo no soy copy, no me interesa. Pues digo, mira, le voy a dejar aquí un nicho, que brutal. Y así, oye, a lo Esos tips mejor... ocultos, ¿no? Las Sí, sí, pepitas de sí. oro que hay Sí, que ir sí, sí, buscando. sí. Sí. Y bueno, la verdad es que a mí en Australia me ha funcionado muy bien. Y he preguntado, digo, a ver, yo lo estoy utilizando en Australia, no quería contestar yo directamente, sí que contestaran a Sergio, porque lo mismo estoy utilizándolo solo para España y a mí me están dando ahí resultados que no son, pero no, nos ha confirmado Sergio que sí que funciona en cualquier sitio donde haya fichas. Así que fenomenal. Y no vengáis a Australia, que estoy yo, pero que funciona en todas partes. Le lanzo aquí una pregunta al amigo Somoza. ¿Kojak funciona con fichas en la Luna? Porque pronto va a empezar a haber edificaciones en la Luna y A seguramente ver, fichas también. O sea que habrá que medir. ahí está la vista esa, ¿cómo se llama? Esta opción de Google donde puedes ir viendo los planetas. El Google Google Street Earth, Live o Earth, ¿no? Earth. Google Earth, creo Bueno, que de ahí al Street View hay un paso. claro, está muy cerquita. Oye, ¿tú sabes quién mola también mucho y que hoy nos ha hecho una visita que la gente va a aprovechar mucho y merecer mucho la pena? Porque es uno de los profesionales SEO que yo personalmente más admiro, porque la verdad es que sabe transmitir sus conocimientos súper bien. Además, lo hace de una manera honesta y muy directa. Así que no me voy a enrollar más, porque hoy tenemos con nosotros al gran Alex Serrano. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo va todo? Hombre, Muy ¿qué tal? buenas, ¿qué tal? Oye, Oye, pues encantado de estar aquí, ¿no? un placer por fin tenerte. La verdad es que eras uno de los que teníamos apuntado en Sí, la lista ahí hace desde hace tiempo. mucho. Mm, Hombre, vinisteis vosotros a ser desde cero, cada uno por su cuenta y en diferentes épocas. Y ahora estoy aquí. Se cierra el círculo, por fin. Sí. Totalmente, sí, sí, la verdad es que el círculo se cierra. Y oye, aquí raro será el que no te conozca, ¿no? Porque eres una de las imágenes más visibles del SEO aquí en España. Bueno, Pero para esos poquitos que todavía no te conozcan, ¿tú cómo te definirías a nivel profesional? a ver, yendo por lo corto, soy consultor SEO. Llevo ya como 7, 8 años trabajando con clientes y formador, ¿no? Que al final esa parte de dar clase, de formar, siempre me ha gustado mucho, tanto a nivel presencial, online. Y generador de contenido nato, porque siempre que tengo la oportunidad, siempre que hago algo, pienso, oye, ¿cómo puedo explicar esto, no? ¿Cómo puedo contarlo? Que yo creo que es una bendición y una maldición a la vez, porque lo disfrutas cuando, vosotros lo sabéis perfectamente, cuando enseñas o cuando generas contenido, aprendes por partida doble, pero Ujú. a su vez también el tiempo que lleva a crear contenido es mucho y el retorno suele ser poco. Entonces a veces te tienes que controlar un poco y decir, a ver, céntrate, que hay que comer. O sea, entonces, y para Sí, empezar la sí, hipoteca. totalmente. Y ahora un poco más difícil. A nivel personal, ¿cómo te definirías? A nivel personal, pues yo creo que desde fuera se me puede ver un poco serio, una persona seria, Ujú. ¿no? Un poco tímido, igual soy un poco introvertido, pero luego cuando conozco a la gente así de cerca soy muy payaso. Y bueno, pues soy bastante culo inquieto. Me gusta mucho, bueno, pues el humor malo. Ya lo habéis visto en Twitter de vez en cuando que suelto algún... No me suelo meter mucho a comentar cosas en Twitter, pero a veces un chascarrillo malo siempre viene bien. Soy muy del Betis, aunque no soy de Sevilla, soy de Elche, Es curioso, ¿eh? pero Esa afición Sí. por el Betis. De hecho, recuerdo, si no, creo que fue el año pasado, que curiosamente pasé por Sevilla de paso y estaban exhibiendo la Copa del Rey, la que ganó el Betis, y creo que te mandé una mención por ahí sí, porque, sí, claro, sí, lo vi y dije, aquí me el fan identificaste. número uno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Esa parte Es sí sé curioso, pero no es tan reconocer. curioso, ¿eh? Que al final yo me encuentro mucha gente del Betis en todos los sitios Mm, que no tiene nada que ver con Sevilla igual, ¿eh? Como mm. que Sí, te hacen yo del Betis y no sabía. Podemos aquí decir aquí en el pueblo de repente juegas con uno al padre y dices, no, es que yo también soy del Betis. Y yo, ¿qué dices? Oye, mi hijo es del Betis. Pues yo con mi camiseta me dicen, oye, mi hijo es del Betis también. Y yo, "Joder, Esto que... lo he contado en pocas ocasiones, pero cuando vine a España en 2003,
recuerdo, o sea, a mí sí me quedó grabada parte del trayecto desde casa de mi abuelo hasta el aeropuerto, ¿no? Que pasas por todo lo que es el núcleo urbano de Buenos Aires hasta a las afueras, que es donde está el aeropuerto. Pues no sé por qué a mí se me quedó grabado un momento que estaba viendo por la ventana y estaba el típico centro de ropa deportiva, como podría ser un Decathlon, ¿no? Pero de muchas marcas, ¿no? Entonces, habían distintos escudos de clubes de fútbol. Estaba el Real Madrid, el Inter, el Barça, tal, y estaba ahí el escudo del Betis. O sea, en ese momento a mí ya dije, oye, ¿qué será este equipo? ¿Por qué El está Betis es aquí? Porque universal. Claro, sí, claro, tú sí. piensas que por ese año, 2003, has dicho. El Betis estaba muy bien en esa época. Creo que un año después fue cuando se metió en Champions. Y el Sevilla en esa época no había ganado una Europa League todavía. Entonces, Claro, está la cosa mucho mejor. sí, sí. Ya Tienes después razón. vinieron, bueno, la balanza se fue para el otro lado, ¿no? De Sí, la, no, de la no. ciudad. Cambiará en algún momento. Seguro. Oye, pues si os parece, antes de empezar con el tema del día, recordarle a los espectadores que nos están viendo en directo a través de Twitch, aunque hoy serán pocos, porque la verdad es que este directo ha sido un poco mm, improvisado en cuanto a horario habitual, pero que los que están nos pueden dejar sus preguntas en el chat y cuando termine el programa tenemos un pequeño espacio que se llama la prórroga y ahí responderemos todas las dudas que nos hayan escrito. Así que, sin más dilación, señor Laborda, creo que sigue sin tener los efectos de sonido, pero si no, te va a tocar hacerlo artesanalmente. Le dejamos a Alex que decida el tipo de cortinilla que quiere. Yo Perfecto, hago pues. lo. ¿Quieres tipo puerta, tipo nave espacial? La que tú quieras. La nave está bien. Está bien. Nave espacial. Sí. Nave espacial. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, una puerta. Al Era, final le costó cerrar un era, poco. Hay era Yo creo que que. te van a era el contratar almacén y en estaba la Disney para fregona ahí en la medio. próxima temporada de Mandalorian, seguro. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con el tema del día, aunque antes, que ya nos has comentado un poco a nivel profesional en qué líos estás metido, pero ¿nos podrías definir un poco más esos proyectos en los que estás trabajando actualmente? Mm. Bueno, principalmente en un proyecto que se llama Chartut.io, que Ujú, es una tienda online, ujú, eh, aunque de producto digital, ¿no? Es una tienda online de dashboards, de plantillas, de Looker Studio, que antes se llamaba Data Studio, eh, para SEO, para SEO local, para Google Analytics, principalmente Analytics 4, obviamente, porque no tiene sentido hacer de otro ya, ¿no? Y también de Google Ads. Irá creciendo por otros campos de marketing digital cuando se pueda, pero en ujú, esos estamos ahora. Lo lancé hace 3 meses, en julio, aunque el proyecto estaba ya indexado desde hace unos meses antes. Lo que pasa que por H por B no podía sacarlo, ujú, pero lo dejé ahí que se fuera indexando poco a poco. Y realmente el proyecto llevo trabajando en él igual 2 años, de esto que vas dedicándole ratillos y tal, porque al final eh, no puedes sacar más tiempo. Me llevó mucho más tiempo del que había planteado, ujú. muchísimo, la verdad. Pero bueno, ya ha salido, ya el parto ya está hecho. Ha sido un buen parto, pero contento con cómo ha quedado y con cómo están funcionando, sobre todo. Ujú. Pues luego en la siguiente parte del programa vamos a hablar un poco más en detalle, pero por saber aproximadamente dentro de lo que son estos proyectos, que son más proyectos propios, ¿no? Y tal, y la parte de clientes, ¿qué porcentaje tiene cada uno, más o menos? ¿Cuánto dedicas a clientes y cuánto a proyectos propios? Pues ahora he reducido el porcentaje de clientes porque viendo que al final para poder sacar un proyecto así le tienes que dedicar un poco más de tiempo. Ujú. Igual ahora estoy en 60-40, Ah, 60 bueno. Ujú, clientes, 40 otros proyectos. Cuando hablo de otros proyectos también hablo de pues, seguir formándome, ¿no? Estar todo el día con clientes. Al final se aprende mucho y al final pues, es de lo que comemos, ¿no? Y claro. es ese seguro que tenemos. Pero antes, igual, hace unos meses, te podría estar hablando ya del 80-20. Ujú, También de vez en cuando, como doy clase en algún máster y demás, pues claro, son cosas muy puntuales. claro. Pues hay algún día que de repente a cliente le dedicas menos, pero al día siguiente le tienes que dedicar más, ¿no? Entonces vas Claro. balanceando como puedes. Ujú. Y supongo que tanto en la parte de clientes como de proyectos propios, la analítica es algo que has machacado bastante. Así que para ti, ¿por qué dirías que es tan importante la analítica en el SEO en general? Mm.
Pues a ver, si quieres saber más o menos cómo te está yendo un proyecto, tienes que tirar de analítica en todos los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de analítica, muchas veces nos viene a la cabeza Analytics, ¿no? Google Analytics, que es como la herramienta por antonomasia del análisis de una web, pero al final en SEO trabajamos con un montón de herramientas. Search Console, Analytics, herramientas externas, herramientas de Keyword Research, herramientas de monitorización de keywords, de backlinks, un montón de cosas que podemos analizar, ¿no? Entonces, o analizamos dentro de una coherencia, es decir, tampoco volvernos locos, ¿no? Estar todo el día mirando métricas, analizando, porque al final yo creo que también si caemos en el error de estar constantemente, hablo de todos los días, mirando todas las keywords, monitorizándolas, etcétera, al final ya sabemos cómo es el SEO. Cambia, lo estamos viviendo estos últimos 2 meses sobre todo, ¿no? Que Google saca una actualización cada 2 días. Es espectacular lo que está pasando. Pero al final podemos caer en el error de ir todo el rato, vivir en un momento de reacción a un cambio de una métrica, un cambio de una posición y demás, ¿no? Y al final podemos perder la perspectiva de el proyecto en sí, ¿no? Podemos pensar incluso cuando hablamos de microeconomía o de macroeconomía, ¿no? De microanálisis y de macroanálisis, ¿no? De ver el proyecto desde fuera y de ver qué está pasando, oye, tirar, ¿no? De ver, oye, ¿cómo estamos este mes comparado con el mismo mes del año pasado? Ver la evolución de los últimos 12 meses, 24 meses, y luego hacer zoom en momentos concretos, ¿no? Oye, este último mes que hemos tenido el Helpful Content Update, el Core Update de agosto, ahora estamos en otro, ahora el Spam Update y tal, oye, pues intentar analizar en momentos concretos qué está pasando, ¿no? Pero al final es fundamental para cualquier área del SEO que estemos trabajando, medir lo que pasa, ¿no? Que yo creo que es una parte que no se valora de un SEO cuando estamos trabajando sobre todo con clientes, ¿no? Que al final tú le estás cobrando a un cliente por hacer una serie de cosas, por conseguir unos resultados. Y si tienes que rendir cuentas de decir, oye, he hecho este mes esto, esto y esto, hay una parte que no se ve, que es la parte de las horas que dedicas a mirar simplemente una gráfica, a pensar en qué podía estar pasando y a pensar, a ponerte frente a la pantalla y decir, voy a pensar qué podría estar pasando, voy a pensar en base a lo que estoy viendo en las métricas, qué conclusiones saco y qué hago con esas conclusiones, ¿no? Eso es muy complicado porque el que no ha trabajado en SEO no lo sabe, no lo tienen en cuenta, por supuesto. Y como SEOs, cuando trabajamos como consultores, tenemos que ser capaz de transmitir eso al cliente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, oye, me pagas por pensar en parte también. No, o sea, al final, claro, porque las acciones SEO como tal están ahí, ¿no? Si tú vas y miras, oye, haciendo estas cosas se consiguen estos resultados, pero la diferenciación entre elijo a este consultor y no a este otro es por su forma de pensar, por su forma de interpretar esos datos y tomar decisiones. Y claro, sin la analítica no puedes tomar ningún tipo de decisión. Una pregunta, ¿cuántas horas crees que se dedican realmente a analizar todos estos datos? A la semana, más o menos. En general. Sí. A ver, si hablamos de porcentajes, por ejemplo, sí, podría decirte que a lo mejor un cliente dedicarle un 30% del tiempo a analizar. A ver, dentro de que no hay que caer en obsesiones, igual se analiza poco. O se analiza mal, quizás podríamos decir, ¿no? Y es en parte porque tenemos muchas herramientas, porque cada herramienta tiene una forma diferente de medir y porque hay veces que vamos un poco a salto de mata, ¿no? Decir, oye, ¿qué miro? ¿Qué tengo que tener claro? ¿Qué tengo que analizar? Y yo creo que el problema del SEO, que esto, no sé si hay alguien por aquí que controle de Google Ads, pero en Google Ads al final es todo mucho más controlado, ¿no? O en otro campo, Facebook Ads y tal, hay un montón de factores igualmente, pero es que en SEO que pase algo en un mes en concreto, que subas, que bajes, que se generen más leads o menos leads, puede ser por tantas cosas, ¿no? Incluso que no hayas hecho tú. Puede ser por factores de Google, pues que hayan cambiado cosas, puede ser que haya cambiado las SERPs, puede ser que la competencia haya hecho algo que te haya desplazado a ti, puede ser que tú hayas ese mes hecho 5 acciones, una haya funcionado y otras 4 no, y no sabes cuál es la que ha funcionado, ¿no? Es esa incertidumbre en la que vivimos constantemente, que parece que controlamos muchas cosas, pero hay muchas veces que digo, hostias, que hemos subido, pero no sabemos si ha sido por que una campaña de Google Ads ha generado mucho impacto a nivel de marca y la gente está buscando marca en orgánico, porque
hemos hecho una acción, porque O- una acción que hicimos hace 5 meses ha repercutido ahora, porque Google... Es esa parte de o- decir, no o obsesionarnos demasiado porque porque no siempre vamos a tener las respuestas. incluso una de las 5, en lugar de ayudarte, te ha penalizado y aunque luego otra te esté ayudando, pero tienes esa que te penaliza y al final te quedas ahí. Te contrarresta y te quedas igual, sí. Sí. Ujú. En el mundo este de la analítica hay como una palabra que se repite mucho que es KPI. Para el que nos esté escuchando y no sepa lo que significa, ¿tú cómo se lo definirías? A ver, las siglas, ¿no? Son de KPI, o sea, Key Performance Indicator, que al final Ujú. es un indicador de rendimiento. Es decir, ¿qué pienso yo dentro de un negocio, dentro de un proyecto, que es en lo que me tengo que fijar y lo que me va a decir si lo que estoy haciendo está funcionando o no? Básicamente, ¿no? Si un negocio, a ver, se funciona un negocio es porque vende, porque genera dinero y porque genera beneficios, ¿no? Al final son KPIs, beneficios, ventas, ingresos que establecemos. KPIs realistas, KPIs medibles, ¿no? Oye, quiero saber este mes en SEO, la evolución que estamos teniendo todos los meses en SEO, el porcentaje de tráfico orgánico, aumento de backlinks, aumento de dominios de referencia, aumentos de venta desde orgánico, aumento de tráfico desde orgánico, o planificar cuántas keywords o ciertas keywords que a mí me interesan por negocio, a nivel informacional, me da igual, que estén en unas posiciones concretas de aquí a un tiempo. Oye, estamos subiendo, esta keyword la tenemos en el top 3, en el top 5. ¿Cuántas keywords tenemos en el top 3, top 5, top 10 con el paso del tiempo, ¿no? Al final se trata de medir eso. Y hay algo que suele ocurrir, que muchas veces se confunden las métricas con los KPIs, ¿vale? Al final los KPIs son métricas, pero las métricas no son KPIs. Si yo entro a Google Analytics y veo que hay una métrica que se llama tiempo de interacción o tasa de interacción, es una métrica. Ahora, un KPI, yo puedo plantearme, oye, quiero tener una tasa de interacción superior al 80% en determinadas páginas. Eso puede ser un KPI, ¿no? Te lo estás planteando y es tu objetivo. No bajar o no tal. Vale, pues ahora me voy a Analytics y sí, esa métrica la que yo me voy a fijar va a ser tasa de interacción. O si estamos hablando de Search Console, oye, clics en esta determinada URL. O que el CTR pase de un 7% en esta query. Bueno, pues esos son objetivos que te planteas tanto a medio y largo plazo como de forma concreta porque quieres mejorar ciertas cosas. Ujú. Claro, totalmente. Y en SEO, ¿cuáles dirías que para ti por lo menos son los KPIs más importantes? A ver, debería ser el KPI más importante, el retorno de la inversión, Ujú. pero ya sabemos que en SEO es muy, muy difícil medir ese retorno por diferentes motivos, porque, bueno, al final tú le puedes estar pagando a un consultor, a una agencia de SEO, y tú sabes, con las métricas, por ejemplo, en un e-commerce, quizás en un e-commerce es donde más sencillo puede ser, porque al final tienes los datos de cuántas ventas has hecho por orgánico en dinero, ¿no? Y puedes más o menos sacar un dato, pero hay que tener en cuenta también el problema de la atribución, que tú a lo mejor, gracias al SEO, has hecho que un cliente te conozca de forma orgánica y luego te ha comprado porque le has hecho remarketing en redes sociales, porque ha buscado la marca y en lugar de entrar por orgánico, entra por un anuncio y esa atribución se la lleva Google Ads. Es la lucha, ¿no?, que tenemos con la atribución, que al final, oye, también se puede ir refinando un poco, pero al final es complicado tener el ROI. Pero por lo general, si yo tengo una web que siempre va a tener un objetivo, ya puede ser simplemente visitas o puede ser, estamos hablando de nichos o de monetización, ¿no?, de ventas. O si estamos hablando de una web de servicios, solicitudes de presupuesto, contactos o generación de leads o un e-commerce en cuanto a ventas, pues obviamente nuestro KPI ahí va a ser cuántas ventas tenemos desde orgánico, cuántos leads generamos desde orgánico y luego, que esto va a depender un poco del sistema que tengamos montado también, oye, cuando estamos trabajando con clientes, por ejemplo, si yo no tengo acceso al CRM de un cliente, me gustaría saber de los 50 leads que le he llevado de orgánico, cuántos han pasado a cliente finalmente, ¿no? Para medir también un poco la calidad del tráfico que estamos llevando. Ujú. Clics que tenemos en Search Console, ¿no? Todos los meses, o bien a nivel general o bien de forma concreta por URL, y siempre medir respecto al periodo anterior y respecto al año anterior, ¿no? Ver qué está pasando. Por ejemplo, si ahora
que hemos acabado septiembre hace poquito, estamos analizando septiembre versus agosto, en la mayoría de los casos va a pasar que septiembre nos va a dar una alegría porque suele recuperarse el tráfico después de un mes que suele ser un poco como el desierto, ¿no? Vale, pues voy a analizar qué está pasando con septiembre del año anterior. ¿Cómo fue septiembre del año anterior? ¿Cómo fue agosto del año anterior? ¿Y qué ha pasado este año, ¿no? Porque venimos de años un poco extraños con todo esto de la pandemia, comportamientos diferentes, y yo algo que sí que he visto este verano, y además lo he hablado con varios colegas del sector, es este año el tráfico ha caído mucho más que otros veranos, incluso ha caído antes. No sé si es que la gente ha empezado a irse de vacaciones antes, que la gente estaba ya un poco más hasta las narices, se ha desconectado, ha dejado de buscar en ciertos sectores y se ha notado una bajada mucho más fuerte que otros veranos en algunos sectores, ¿no? Entonces, al final, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque si nos quedamos solamente con, oye, hemos mejorado un 30% respecto a agosto, un 60%, no estamos siendo, nos estamos ocultando una parte muy importante, ¿no? de los datos. Sí, sí, totalmente. Voy a tirarle ahora la pelota a mi compañero, que lo veo que está atendiendo muy concentrado. Edu, para ti, con tus clientes, ¿no? de SEO local, ¿cuáles son para ti los KPIs más importantes que te gusta tener controlados? A ver, al ser local, aquí dependiendo del tipo de negocio. Si es un negocio más local, me interesan mucho las llamadas. Al final creo que la llamada realmente es lo que convierte, ¿no? Y en el supuesto caso en el que sea un negocio que sí que tenga ubicación, me fijo mucho tanto en llamadas, en el caso de que sean restaurantes, porque tendrían reservas o hoteles, y si no, pues en la gente que acude al negocio y, por supuesto, también en la gente que ve la web. Siempre que sea un sitio donde vendamos a través de la web, me interesa mucho pues toda la gente que acude a la web. Creo que son los principales. Luego el tráfico es importante, pero me gusta saber por dónde llega el cliente. Ujú. Sí, al final eso, la atribución, aunque como dijo Alex, ¿no? Puede ser un poco complicado, sobre todo cuando trabajas muchas vías de captación. Antes mencionaste que se suele atribuir analítica a Google Analytics. En principio supongo que no tengo datos en la mano, pero debe ser la herramienta más utilizada. Y el 1 de julio de este año, pues, muchos recibimos ya con antelación, desde incluso el año pasado, que a partir de ese día todas las propiedades de Universal Analytics iban a dejar de recopilar los datos y que ahora hay que hacerlo desde Google Analytics 4. Para ti, ¿cuál ha sido el cambio más significativo entre estas dos versiones? A ver, yo creo que es un cambio de paradigma total. ¿Qué pasa? Que si le preguntas a un usuario medio de Analytics, ¿no? Cualquiera que tenga desde un negocio pequeño hasta una persona que, bueno, se meta a Analytics para mirar las webs, persona dedicada a lo mejor a redes sociales, un community manager, un social media manager, un usuario medio de Analytics que entra a Analytics 4 hoy por primera vez, la diferencia más sustancial que va a haber, sin tener más datos, es la interfaz en general, ¿vale? No en cuanto a diseño, porque diseño es el típico diseño de Google a lo que estamos acostumbrados, pero sobre todo en cómo accedíamos antes a los informes y cómo accedemos ahora, qué nos encontrábamos antes y qué nos encontramos ahora. Antes, Universal Analytics nos tenía acostumbrados a una serie de informes que ya venían hechos. Esos informes tenían a su vez otros subinformes dentro, pues, desde usuarios, ¿no? La parte de adquisición, la parte de conversión, la parte de e-commerce, que tú entrabas y no tenías necesidad realmente de crear informes personalizados que había antes en Universal Analytics o los paneles. Porque prácticamente lo tenías todo. Podías añadir tus dimensiones secundarias, podías clicar en una dimensión y te entrabas en otra para sacar esos datos. Estamos acostumbrados a una forma de trabajar que Analytics 4 la ha cambiado bastante y es lo que más te choca de inicio, ¿no? Porque tú vas a ver a lo mejor una cosa que antes la tenías súper localizada en Universal, entras en Analytics 4 y no la encuentras. O hay ciertas interacciones que hacías antes que ahora ya no las puedes hacer. Digamos que lo que ha hecho Analytics 4 parece que es como un poco, yo te doy lo básico, ¿no? Aunque es importante decir que siguen añadiendo cosas. Analytics 4 no está terminado. De hecho, cuando ya pagaron Universal Analytics y ya te tenías que quedar con Analytics 4, era un poco decir, hostias, que esta herramienta no está acabada todavía, ¿sabes? Me estás obligando cuando todavía no está acabada. Faltan cosas y siguen añadiendo cosas. No se puede decir que está en beta, ¿no? Pero faltan cosas.
Entonces tú entras ahí y dices, bueno, pues ahora para poder funcionar como yo estaba funcionando antes con Analytics, el de toda la vida, el Universal, debería crearme una serie de informes en el explorador que hay, ¿no? En la sección explorar de Analytics 4, para poder funcionar más o menos como funcionaba antes con Analytics normal, el de antes. Digamos que está enfocado mucho más a personalización. Hazte tú tus dashboards, hazte tú tus informes. Nosotros tenemos esto, te lo hemos dado de forma básica y tú te elaboras lo que tú necesites, ¿vale? Eso es un poco el choque que se ha encontrado la gente, decir, ¿esto qué narices es? Y de ahí surge un poco el hate a Analytics 4 porque, ¿qué pasa? Que también la culpa es un poco de todos, ¿no? Nuestra en general, de que tú vas viendo venir al lobo y dices, bueno, ya me pondré, y el 30 de junio tienes ahí. Voy a ponerme con Analytics 4, ¿no? Esto a mí me recuerda un poco a cuando aquello del RGPD, ¿no? Creo que fue un 25 de mayo, no sé ya de qué año, ¿no? Sí. Que el día antes estábamos todos adaptando las cookies, los formularios, el distrito legal, todas esas capas, que estábamos como locos para que al día siguiente no nos pillaran, ¿no? Y no nos multaran, ¿no? Y dices, pues esto ha sido un poco igual. Nos ha pillado el toro prácticamente a todos porque no queríamos ver que venía y al final ha llegado y nos ha atropellado un poco a todos. Y además aparte de todo esto, bueno, pues... No, digo que además en el tiempo es que ha coincidido con el terremoto de ChatGPT, toda la IA de generación de contenidos y tal, y claro, la gente ha cogido y si ya miraba poco, ¿no? hacia este cambio, ahora directamente es que dijo, esto me da igual, yo estoy a otras cosas. No, y que normal, que es que estamos, en nuestro sector estamos constantemente evolucionando, cambiando cosas, teniéndonos que adaptar a movidas que salen nuevas, herramientas, a cosas de Google, y es una constante evolución y estar actualizado como para que te metan una actualización de este calibre, ¿no? Es decir, hostias, Claro. una herramienta que para mí es de cabecera, me la cambian casi entera, y incluso la forma de medir y todo, y dices, hostia, es que no es un cambio de interfaz, cambia todo, ¿no? Cambia la forma de medir. No tiene sentido, que esto ha pasado mucho. Oye, es que estoy viendo los datos de Analytics 4 y no me cuadran las sesiones de uno y otro, no me cuadran los usuarios, claro. La forma de medir es completamente diferente. Por ejemplo, Analytics 4, un usuario que entra desde diferentes dispositivos puede ser capaz de saber que es el mismo usuario. En el Analytics de antes te asignaba diferentes usuarios. Por lo tanto, en Analytics 4 los usuarios serán menor que en Universal, ¿no? Tenemos también cambios. Antes en Universal Analytics teníamos las cuentas, las propiedades y las vistas. Podíamos trabajar en esos 3 niveles. Podíamos crear vistas para, por ejemplo, tener solamente datos de un país concreto, ¿no? O tener una vista que excluyera el tráfico de diferentes IPs. Pues, oye, pues de los trabajadores de una empresa para que no contaran, ¿no? Ahora solo tenemos cuentas y propiedades. Y dentro de la propiedad ya tú te creas lo que son los flujos de datos, que al final puedes ya personalizarlos, y eso sería, podríamos decir, los equivalentes a las vistas, ¿vale? Y en general cambia, por ejemplo, también la forma de crear las conversiones. Ahora ya no hablamos tanto de conversiones. Analytics 4 está muy centrado en eventos. Para crear conversiones tenemos que pasar primero por la creación de eventos, que no es que sea más difícil que antes, sino que tiene algunos pasos más, y esos eventos ya los podemos marcar como conversiones para que luego en el informe de conversiones nos aparezcan como conversiones, ¿no? Podemos también separar, porque podemos tener eventos que no consideremos que son conversiones. Por ejemplo, que hagan clic en un determinado botón, yo puedo decir que esto es un evento. O si tengo un botecito de chat de WhatsApp que es cuando se abre, se marque como evento, pero yo no lo considero que eso sea una conversión, porque a lo mejor la persona me va a preguntar, pero no va a ir más allá, ¿no? Conversiones ya sí, oye, pues generación de un lead, descarga de algo, una compra, cualquiera que quiera medir, lo puedo medir como se hacía en Universal Analytics, pero ahora es de una forma diferente. Ya has dicho que los profesionales nos ha costado adaptarnos a este cambio. Personalmente soy de esos que odiaban antes Analytics 4, pero por lo que tú comentas, por falta de intentar entender bien por qué estos cambios y a qué se debían, y no simplemente ver una interfaz que a primera vista pues era incompleta, ¿no? Era como, aquí me faltan cosas, no entiendo. ¿Tú crees que las empresas también les ha costado adaptarse a este cambio o lo han podido llevar un poco mejor? Yo creo que habrá empresas que lo habrán hecho mejor y otras que lo habrán hecho peor.
Las que lo habrán hecho bien llevarán tiempo ya recopilando datos de Analytics 4 en clientes. No se han esperado al 1 de julio, ¿no? Ya lo tenían. Estoy seguro que algunas sí. Ahí dice, ay, por Dios, que no tengo. Claro, el problema de todo esto no es tanto que te acostumbres al uso de Analytics 4, sepas utilizarlo, sino que no funciona de forma retroactiva. Es decir, si no lo activaste hace un año, hace dos, no vas a tener datos de histórico para comparar. Es decir, si activaste el 1 de julio, partes de cero prácticamente. No tienes con qué comparar, no tienes datos para sacar conclusiones. Y eso es un problema muy gordo, ¿no? Porque no puedes hacer otra cosa, o sea, ya estás perdido ahí. Claro. Y aparte de Google Analytics, ¿no? Que es como el principal, o por lo menos el más referente en tema de analítica, pero es que también tenemos Search Console, nosotros que nos dedicamos al SEO local tenemos Google Business Profile. Entonces, claro, tener tantas plataformas de analítica al final puede ser un engorro, porque si tienes un sitio web, dices, bueno, vale, son 3 plataformas distintas, pero es que esto se multiplica conforme más sitios web gestiones, ¿no? Entonces, si ya tengo 3 negocios, van a ser 9 y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, Looker Studio, o como se llamaba antes, Google Data Studio, es una solución pues que en principio es bastante buena, ¿no? Para visualizar todos estos datos, pero desde un mismo panel. Según tú, ¿cuáles dirías que son sus puntos fuertes frente a otras herramientas que también intentan emular esta solución? A ver, yo creo que la primera ventaja que tiene es que es gratuito. Aunque hace unos días han sacado ya el Looker Studio Pro. Para el usuario normal, con el gratuito es más que suficiente. Y lo bueno que tiene es lo que tú decías. Podemos unir en un mismo informe o en diferentes informes, pero al final no dejamos de estar dentro de una misma herramienta, que es Looker. Un montón de fuentes de datos diferentes. Analytics, Search Console, Google Ads. No están... Digamos que prácticamente todo lo que quieras conectar lo puedes conectar. Te va a costar más conocimientos, menos conocimientos. Incluso te puede costar ya dinero porque, aunque Looker Studio sea gratis, hay conectores. Cuando hablo de un conector, hablo de que conecto una herramienta, una fuente de datos, con Looker para poder volcar esa información. Recordemos que Looker no es una herramienta de analítica, es una herramienta de visualización de datos, como puede ser Power BI, ¿no? Entonces, conectamos esa información para volcar los datos ahí. Hay fuentes de datos, todas las que queramos, prácticamente se puede conectar todo. Se puede conectar Shopify, se puede conectar WooCommerce, se puede conectar herramientas de SEO que no son de Google, ¿no? SEMrush, Ahrefs, Ranking, un montón de herramientas. Se puede conectar, creo que incluso había un conector de Spotify, es decir, cualquier cosa prácticamente que tenga datos se puede conectar, ya luego sin seguirnos a temas un poco más complejos de BigQuery y demás. Con los conectores que hay, ¿qué pasa? Que hay conectores que son de pago, pero a lo mejor tú ya los estás utilizando. Oye, pues yo utilizo Metricool para medir estas cosas. Anda, Metricool tiene un conector de Looker, pues puedo volcar toda esa información que tengo en Metricool en Looker de una forma mucho más cómoda a la hora de analizar todos los días, todas las semanas o cuando sea, ¿vale? Luego, claro, poder juntar todas las fuentes que yo quiera en un mismo informe, es decir, tengo un informe, datos de Analytics, datos de SEO y datos de Google Ads de un mismo cliente, de un mismo proyecto en un sitio, obviamente me ahorra tiempo, porque no tengo que estar abriendo Analytics por un lado, Search Console por otro, Google Ads por otro, ¿no? Por lo tanto, a la hora de analizar me ahorra muchísimo tiempo y eso a nivel interno. A nivel externo, para mí, lo que me ha permitido, por ejemplo, en los últimos años Looker o Data Studio ha sido poder ofrecer a los clientes una imagen mucho mejor, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando trabajaba en agencia hace un montón de años, hacer informes en PowerPoint, copiando y pegando capturas, aquello era infernal. Ahora simplemente tienes un informe que se actualiza solo todos los meses y simplemente te puedes tener una página en la que vayas resumiendo las principales conclusiones que ha ido pasando, porque si no te vuelves loco, ¿no? Y al final también la imagen que tú le das al cliente es mucho, mucho mejor, tanto si le das el informe en PDF, porque lo puedes descargar en PDF, como si se lo das lo que es la URL del informe de Looker, que el cliente ya puede navegarlo y tal, cosa que no recomiendo porque siempre salían en PDF mucho mejor. ¿Y sabes, más o menos aproximado, cuánto puede costar una herramienta de pago que haga las funcionalidades que hace el Looker Studio siendo gratuita? Yo creo, no lo sé, la verdad. O sea, no sé de precios.
tirando de otras herramientas que no sean Looker, pero creo que lo bueno que tiene Looker respecto a otras es la curva de aprendizaje. Sí que es verdad que Looker ahora tiene muchas opciones. Cuando yo empecé a utilizarlo, cuando lo sacaron hace, no sé si fue 2016, 2017, tenía muy poquitas cosas. Bajo el nombre de Data De Studio. Data Studio. Alguno Sí, dirá, tenía muy pocas a mí eso cosas. de Looker no me suena. Es que Claro. ha sido relativamente nuevo el Sí, cambio. Looker era una herramienta de Power BI también, que Google compró, que yo ni me había enterado, la verdad. La compraron hace un tiempo por lo visto y ahora hicieron esa integración y pues de la noche a la mañana le llamaron Looker, como quien cambia Twitter a X, ¿sabes? Esto es así. Pero bueno, ¿qué pasa? A nivel de conectores para SEO local, ¿cómo ha crecido Looker? Pues yo llevo 2 años sin tocarlo, la verdad. Malamente. Mal. Malamente porque es llamativo que las fuentes oficiales, fuentes nativas, podríamos decir, de Looker, que son de Google, tenemos Google Ads, tenemos Search Console, tenemos Google Sheets, hay un montón, ¿no? De Analytics, obviamente, de conectores tal, pero nunca han sacado conector de Google Business Profile. Y dices, ¿pero por qué no lo sacas? ¿No? Si tampoco tiene que costar tanto. Si eres Google, oye, pues ponlo, ¿no? No sé por qué motivo no lo han hecho nunca. Yo tengo la esperanza de que algún día lo pongan. Y con esto, a ver, hay herramientas que tienen la opción, herramientas que tienen la posibilidad de conectar tu ficha, ¿no? Pues desde Metricool o SERranking, Yepto, hay una serie de herramientas de monitorización que te permiten hacerlo, pero tienes que tener cuenta en esa herramienta, cuenta de pago, obviamente, y ya de un determinado nivel para que tengas la opción de conectarlo con Looker. Yo trabajé en los últimos tiempos con Yepto, que tenía la posibilidad de hacerlo gratuito. Me acuerdo que en su momento hice una plantilla la puse en el blog y tal. Sí, en San Diego, sí, la puse por ahí. O sea, es decir, había posibilidad de trabajarlo bien. Pues claro, como todas estas cosas, cuando empiezan gratis muy bien, pero luego al final, oye, pues no viven del aire, la hacen de pago y el conector que dejan gratuito era tan limitado que no, a 4 métricas, que no te servía para nada, ¿no? Y hace poquito descubrí que sí que había otra que se llama Gladior, que tiene para Business Profile y para algunas otras cosas. Funciona muy, muy bien, tiene muchísimos conectores, muchas métricas y demás, que para hacerte un informe. Es decir, prácticamente todos los datos, todas las métricas que puedes ver dentro de Google Business Profile, dentro de cada ficha, de la sección de estadísticas, lo puedes volcar. ¿Está gratuita? Está gratuita, sí. No lo conocía. Ahora, si os parece, seguimos profundizando en esta nueva conector, ¿no? De Gladio y tal, pero no quiero que se me escape porque antes estábamos hablando de, vale, los puntos fuertes de Looker Studio con respecto a otras herramientas, pero no todo será bonito. Imagino que también tiene algunos puntos en los que es más débil o que cojea un poquito más, ¿no? Para mí el principal, ¿no? Cuando hay veces que me cabreo con Looker, es por el rendimiento, básicamente. Y te iba a decir lo mismo, o sea, no lo quería soltar hasta que no hicieran nada, pero a mí muchas veces me da la sensación de que es más pesadito de la cuenta, ¿no? Sí. También depende mucho del equipo que tengas, porque al final consume mucha RAM. Al final, como no deja de... tú lo haces a través del navegador. Cuando tienes un informe a lo mejor con muchos conectores, con muchos datos, con muchas páginas, o incluso tienes varios informes abiertos en diferentes pestañas, consume mucha RAM y hay veces que le cuesta. Independientemente ya del rendimiento que tengas, de la fuerza que tenga tu equipo, hay días, pues como los humanos o como cualquier otra herramienta, que de repente dices, hostia, ¿qué le pasa a esto? Va lento, se rompen gráficas, no funciona un conector. Yo, por ejemplo, llevo 2 días peleándome con un informe que todos los meses lo exporto bien en PDF sin ningún problema y estaba exportándolo y había una serie de gráficas de un conector externo que se rompían cuando lo exportaba en PDF. Además de que tardaba un siglo en exportarlo, era nada, un informe de 6 páginas, que tampoco es... Páginas un poco largas, pero tampoco era demasiado, ¿no? Y cosas que dices, me estás tocando las narices un poco, ¿no? Y sobre todo esa parte. Luego sí es verdad que Looker, por suerte, siguen añadiéndole cosas nuevas constantemente. Ya he dicho antes que ha mejorado bastante. Pero hay muchas veces que lo estás utilizando y dices, ¿cómo es posible que esta funcionalidad no esté? O sea, es de primero de visualización de datos, ¿no? Cosas que a lo mejor en Analytics 4 puedes hacer o en Universal Analytics puedes hacer y no puedes replicar
a muchas veces te gustaría replicar tal cual una tabla o el funcionamiento de una cosa que está en Search Console o en, yo qué sé, en Analytics, replicarlo exactamente el mismo funcionamiento a Looker y no puedes porque le falta una funcionalidad. Y para saltarte esas funcionalidades a veces tienes que hacer cosas más avanzadas, ciertas chapucillas por ahí que te lleva más tiempo y luego, sobre todo, a la hora de esos informes replicarlos o compartirlos con otras cuentas y de tal, tienes que tener mucho cuidado porque son cosas personalizadas que luego tienes que modificarlas si metes otro conector o metes otra fuente de datos, otro proyecto. Entonces, por ahí son un poco para mí, lo peor que tiene. Claro. Al principio, cuando te pregunté por tus proyectos personales, mencionaste Chartut, que es el proyecto en el que estás ahora trabajando de manera más intensa. Estuve mirando porque me acordaba de que lo habías anunciado por Twitter, ahora llamada X. No sé si cuando lo anunciaste todavía era Twitter, posible, Seguramente sí. pero concretamente el 25 de julio, No, entonces ahí no. Claro. 25 días después de que se hiciera la migración de Universal Analytics a Analytics 4, lo dejo ahí como dato curioso, anunciaste pues eso, que estás trabajando en este proyecto para que la gente entienda. Has dicho que es un marketplace de plantillas de Looker Studio. ¿En qué les beneficia a un potencial usuario de Chartut el hecho de llegar y encontrarse, por ejemplo, una plantilla de ads de SEO local o de otras de las que tienes disponibles? A ver, principalmente es ahorro de tiempo, ¿vale? Ujú. Yo le he dedicado muchas horas a Looker, no solo por trastear, sino por crear informes para clientes y demás. Y parece, ya he dicho que la curva de aprendizaje no es muy elevada. Es una herramienta que yo la considero que es fácil de entender, muy acostumbrado a la interfaz de Google, pero el problema que tiene es que te puede llevar mucho tiempo hacer un informe en condiciones, con páginas, que funcione bien. Son muchas las cositas que se te escapan. A mí se me escapan muchas cosas de veces que digo, ay, esto me lo he dejado ahí, cosas, cabos sueltos, ¿no? Que se te van quedando porque son muchas cosas las que tienes que configurar. Entonces, se va muchísimo tiempo. Tú imagínate teniendo que, trabajando para clientes o trabajando en una agencia, tener que montar estos informes que queden profesionales, que estén adaptados a la marca del cliente, que realmente sirvan para analizar, que sean lo más completos posibles, con el objetivo eso, de que te ahorre tiempo también en estar abriendo herramientas por separado. El ahorro es ese, de tiempo. No tener tú que crear una plantilla hecha y derecha desde cero y luego aparte también ahorrarte tiempo en el análisis, no teniendo que estar navegando diferentes herramientas. Porque para que os hagáis una idea, que a mí me gusta mucho cuantificar esto, cuando lo tenía, ¿no? en los episodios de SEO desde cero casi siempre ponía lo que tardaba en hacerlos entero. Y aquí también me lo estoy planteando porque más o menos sí lo tengo medido. En algunas plantillas se te pueden ir perfectamente 8 o 10 horas desde que empiezas la conceptualización de cómo es esa plantilla, qué datos tiene que tener, qué tipo de gráficos, cómo vas a enlazarlos y luego ya hacerla. Se te puede ir fácilmente 8 o 10 horas. Y 8 o 10 horas hablando de que yo tengo cierta soltura con Looker porque llevo muchos años utilizándolo, ¿no? Entonces se pueden ir muchísimas más horas si eres un usuario a lo mejor que no estás tan acostumbrado y sobre todo a lo mejor el resultado no es el mismo, ¿no? Y una cosa que me planteé cuando estaba montando el proyecto, decía, ¿por qué la gente va a pagar por plantillas teniendo plantillas gratis? ¿No? Porque las hay, obviamente las hay. Yo he compartido plantillas gratis, pero siempre lo planteé y decía, joder, pues igual que yo he pagado por una plantilla de Keynote, ¿no? O de PowerPoint o de una plantilla de WordPress, que también es gratis, ¿por qué no pagar por una plantilla de Looker que ofrece cosas diferentes de las que puede haber gratis? Plantillas gratis hay muy buenas, pero al final lo que yo intento también es transmitir toda eso que he ido aprendiendo durante el tiempo, de qué cosa necesitamos medir, de cómo lo podemos presentar a un cliente en estas plantillas y decir, oye, tú compras la plantilla, conectas tu fuente de datos y a funcionar. Que le quieres cambiar colores, el logo, etcétera. Perfecto, esa plantilla es tuya 100%, igual que cuando te compras un template de WordPress. Esto es así, ¿no? Hay gente que puede pensar que esto de que la compras, lo conectas y ya funciona, puede ser como ¿no? Una exageración de, sí, es súper fácil, pero literalmente son
menos de 5 minutos. O sea, Sí, ¿cómo sí, es sí. el proceso este desde que yo compro la plantilla hasta que me aparece con los datos que yo quiero ver? Mira, te voy a poner el peor de los casos. El peor de los casos es que la persona que se compra una plantilla no tenga cuenta de Looker, Ujú, que simplemente es, si tienes cuenta de Google, tienes cuenta de Looker prácticamente, porque en el momento que entras, inicias sesión con tu cuenta de Google, que se supone que es donde vas a tener los accesos a Search Console, a fechas de Google, a Analytics, ¿no? O a Google Ads o lo que sea. O sea, al final solemos trabajar siempre con esas cuentas de Google. Te abre el Looker Studio y esa plantilla, en el momento que tú la compras, cuando la abres, simplemente haces una copia de esa plantilla. Es una ujú, plantilla que no puedes editar, pero sí que permite hacer una copia. Esto es parecido en funcionamiento a todos los documentos de Google Drive, si lo pensamos. Puedes tener acceso a un documento de Google Drive que no puedes editar porque no tienes permisos, pero tienes la opción de copiarlo. Pues una hoja de Google Sheets, sin ir más lejos, ¿no? Esto es igual. ujú, Te haces la copia, conectas tu fuente de datos. Al hacer la copia te va a pedir, oye, conecta tu fuente de datos, porque no tienes acceso a la fuente de datos original, obviamente, ¿no? Eh, en ese momento tú simplemente tienes que elegir el conector, Analytics, Google Ads, Search Console, el que sea, al que tienes que tener acceso, das permisos, esas credenciales, y ya está, y lo conectas. En el momento que lo conectas, que son tres clics, los datos se representan ya, los de ese conector, tu Google Analytics, tu Search Console, en el informe, y ya está. Es así de fácil. Sí que es verdad que hay algunos conectores, que suelen ser conectores que no son de Google, pues este que hemos dicho de Gladior, de SEO local o cualquier otro, ujú. que normalmente tienes que hacer algo en esa herramienta. Oye, pues tío, obviamente tienes que tener cuenta, tienes que dar acceso, pero nada, suele ser a lo mejor un par de clics más, no tiene mucha dificultad, porque todos los conectores que hay disponibles en Looker Studio más o menos funcionan igual. O sea, al final tienes que tener a la hora de crear un conector, tienes que seguir una serie de pautas y tienes que facilitar esto, ¿no? Entonces, es así de sencillo, no tiene más. Luego ya, si quieres modificar una gráfica, colores, tal, ya te va a llevar un poco más de tiempo, pero no de dificultad, porque es bastante sencillo. Claro, sí, es un poco, yo que siempre he sido muy fan de Divi, pero también pasa en Elementor y tal, ¿no? De que tú coges, te importas un diseño y ya luego a partir de ahí pues retocas lo que quieres, pero el grueso, lo importante, lo difícil, ya está hecho, ¿no? Ujú. Respecto, en este caso voy a hablar por mi experiencia con la plantilla que tienes de SEO local, que si no me equivoco son tres Ujú. modelos, ¿no? Sí. Yo he podido probar el más completo, el que incluye todo, y para mí es especialmente importante tener algo así, porque desde que Yepto se volvió un conector, como tú has dicho, ¿no? Ultra limitado, que prácticamente no te permitía recopilar nada ni nada que fuera interesante. Claro, puedes decir, bueno, pues no lo miras todo centralizado en un mismo punto, te lo miras cada uno desde su lado y ya está. Pero claro, el problema que tenemos en Google Business Profile es que las métricas, por lo menos en el panel de tu ficha de negocio, están limitados a los últimos 6 meses. Es decir, tú tienes un histórico de 6 meses, tú no puedes hacer ni siquiera comparativa año a año, que en negocios que son estacionales es fundamental, ¿no? Ujú. Entonces, tener la posibilidad de ya no solo verlo todo centralizado, sino tener este histórico de datos para los negocios es que es clave. Y en ese sentido, pues, de hecho, yo te escribí diciendo, oye, ¿existe por ahí algún conector que, porque claro, digo, a lo mejor yo que no estoy en el día a día de la analítica no lo conozco, pero es posible que haya alguno por ahí y no fue hasta relativamente hace poco que me dijiste, oye, por fin han sacado un conector gratuito, no hay que pagar nada, por ahora, esperemos que lo Veremos. mantengan así. Y si no, habrá que montar un Eh, conector y ya está todo. pues sí. Y la verdad es que eso fue configurar en menos de 5 minutos los conectores. Yo sí que ya tenía cuenta de Looker Studio y había conectado varias plantillas, muchas de ellas gratuitas que me encontré por ahí, pero esta lo que me gustó personalmente fue que si yo me pongo en la piel del cliente al que le voy a pasar este informe,
es que lo va a ver súper sencillo. Porque hay algunas que creo que sí que pecan de intentar meter de más. Es como que esto parezca el panel de Tony Stark, ¿no? No, Claro, tenemos que tener en cuenta que el que va a ver esto también es el cliente, no se lo podemos poner muy difícil. Entonces, el equilibrio este que has conseguido, por lo menos en la que yo he visto, que es la de SEO local, está muy bien conseguido. Y tenemos una sorpresita aquí para todos nuestros queridos espectadores, que si quieres, pues te dejo que la digas tú, que eres el que te la has currado. Sí, bueno, un cupón, ¿no?, especial para los oyentes de este gran podcast. Exacto. El cupón lo tengo por aquí, que no me acuerdo exactamente cómo era, pero es JinJang15. De hecho, lo voy a copiar en el chat y en la descripción del vídeo de YouTube pues también va a estar, con un 15% de descuento en, si no me equivoco, cualquier plantilla, ¿no? No está limitada a Cualquier ninguna en plantilla, sí. concreta. Pues mira, el que lo quiera probar, de todas formas, aún así, tú antes de comprar puedes ver ya cómo funciona, ¿no? Puedes ver como Sí. una especie de demo. Claro, cuando entras en cada plantilla, tienes, digamos, el enlace de vista previa de un informe, que simplemente es, tú puedes navegar el informe, puedes utilizar, si hay controles de filtros, si hay selectores, puedes tocar lo que quieras en cuanto a gráficas. Y si te gusta el informe, pues ya lo compras y el enlace que te llega una vez que lo has comprado, que es... A mí me recuerda mucho cuando compras un tema de WordPress, ¿no? Te llega el mail con tu enlace al tal y tienes tu cuenta dentro de la web con todas las compras que has hecho y siempre que quieras entrar por una plantilla, siempre la vas a tener ahí, el enlace de descarga. Y si por lo que sea he necesitado actualizarla porque he cambiado cosas y tal, siempre vas a tener la última versión. Bien han comentado en el chat que pongamos la web. Claro, te doy el cupón, no te doy la web, te la buscas tú. A ver, hemos dicho el nombre, pero es chartud.io. Chartud.io. De todas formas, también, evidentemente, en la descripción del vídeo dejaremos el enlace, así no lo tenéis que buscar. Pero no está mal tampoco que busquen en Google Chartut, porque así ya sabemos que búsqueda de marca y tal, está muy bien. Eso mola mucho. Sí. Pues ya sabéis, todos los que os interese, probar, aunque sea ver la demo y ya decidís vosotros si os interesa o no. Y con el cupón este, pues mira, un poquito más barato que os va a salir. Si te parece, ya para terminar el programa de hoy, que la verdad es que creo que ha quedado... Yo tengo una pregunta solo, ¿eh? Una pregunta antes de que acabe. Aprovecha ahora ¿Sí? que puedes. Lanza. Venga, lanza. ¿Existe ya algo en plan de interpretación de datos utilizando IA? Yo no sigo llamando Data Studio. Sí, de interpretación de datos, creo que en el Looker Pro va a tener una inteligencia artificial que es la de Duet, creo que es. Se llama Duet, si no me baila un poco los nombres con tanta guía, pero creo que se llama Duet, que tú vas a poder pedirle que te haga gráficos. Oye, necesito esto, y el propio Looker Studio te pinta el gráfico, te lo monta. Entonces, claro, el ahorro de tiempo ahí ya sí que va a ser multiplicado por 10. Claro. Pero solo va a estar, creo, en Looker Pro. La versión Pro. Que ya, de hecho, si tenéis cuenta de Google Workspace alguien y entráis a Looker, sale el aviso. Pásate a Looker Pro, tal. Que no es muy caro, pero al final pues es como todo. Si le vas a sacar partido, bien. Si no, pues tiras con el gratuito y ya está. Claro, Mola. sí. Pues si te parece, para terminar, una consulta que puedan tener también nuestros espectadores. Oye, vale, a mí me ha molado lo que has comentado de analítica web también. Si quisiera yo empezar a formarme, ¿no?, en esta especialidad, ¿tienes algún tipo de formación gratuita o de pago que tú hayas hecho y recomiendes? Pues la verdad que no, tío. O sea, yo, mía propia, no. No, de que tú hayas vale. hecho. Claro, de cuando tú te has formado, oye, vale, mira, sí. que A ver, no está patrocinado ni nada, es simplemente no, por sí. alguna recomendación de algún curso. Google tiene recursos, de hecho, para sacarte la certificación de Google Analytics, por ejemplo, tiene los cursos estos gratuitos. Y luego, a ver, recursos gratuitos, el canal de YouTube de Mide 360, creo que es. No sé si se siguen llamando Mide 360 o Mide. Tienen muy buen contenido. Llevan haciendo contenido desde el principio que empezaron a sacar cosas de Analytics 4. Están bastante actualizados. Luego también tiene cursos, ¿no?, de pago Analytics y tal, que están muy bien. Y luego también el canal de Ikawe, la agencia de Iñaki Huerta, también tenía vídeos muy buenos sobre estos temas. O sea que empezando por ahí, por tema gratuito,
hay Claro. bastante, se puede rascar bastante. Perfecto, pues que le echen un vistazo a esos canales de YouTube. Y por nuestra parte, nada, darte las gracias por pasarte por aquí, por desplegar tantas dosis de valor de analítica y SEO local, y que cuando quieras, pues estás más que invitado a volver. Nada, oye, gracias a vosotros por el ratito, también por dejar hablarme de este proyecto nuevo. Y nada, al final la analítica es un mundo un poco árido siempre. Me acuerdo cuando daba clases de analytics era yo como cuando venía a darte clases de álgebra, ¿no? Ya viene el coñazo este de tío y es difícil, pero bueno, al final lo necesitamos y aunque no queramos, tenemos que pasar por ahí, aunque sea para controlar lo que pasa en los proyectos, pero sí, un poco por encima. Yo tengo que reconocer que después de esta conversación me ha picado de nuevo volver a meterme, Sí, porque ¿no? desde que tuve la experiencia con Jepto, la verdad es que, yo qué sé, Fue era todo traumático, muy Lo de Chepto a lento, muchos iba nos mal, no me dejó. gustaba. Sí. Invertí mucho tiempo en tener todos los paneles súper currados y tal, y de repente digo, mira, que den por culo, ¿sabes? Y me cabré mucho con esto. Pero viendo que realmente, bueno, que hay otro, ¿no? Otro conector que funciona y que ya encima lo estás poniendo tan fácil, ¿no? Para que todo sea pum y nos funcione, pues creo que más pronto que tarde estaré ya metiendo mucha, Sí, yo mucha garra, mucha garra para creo ello. que viene bien por lo que decía Matt antes, ¿no? Decir, hostias, es que el histórico de datos, por un lado, es importante porque es que además, que luego sí que lo puedes sacar, ¿no? En un Excel y tal por ahí escondido, están los datos esos, pero hostias, tampoco es súper fácil de estar entrando al panel de estadísticas de Google Business Profile, ¿no? Y estar ahí. Es un poco incómodo y al final esto pues te lo facilita. O sea que yo creo que esa parte Google se podría poner las pilas y no necesitaríamos hacer todo esto, ¿no? De Looker y conectores y tal. Ellos mismos lo podrían facilitar, pero ya sabéis que a veces Google dices, hace cosas que no saben muy bien por qué las hace, pero bueno, o por qué no las hace, mejor dicho. Totalmente. Oye, y si alguno de los que ha escuchado aquí el programa quiere contactarte, ¿por dónde puede hacerlo? Pues nada, ahí en mi web, alexserrano.es, Ujú. está el mail para cualquier cosa, o por Twitter también, Alex Serramar, que en Twitter suelo estar bastante. Ahí me tienen. Perfecto. Fácil. Pues, Edu, si te parece, esa cortinilla para cerrar el programa de hoy y nos vamos a la prórroga. Vamos con ello.